Bienvenidos a un nuevo capítulo de Shot Financiero. Hoy con nosotros Federico Reinke. Federico tiene una trayectoria impresionante en los mercados internacionales. Surgió acá en la Universidad de Buenos Aires, completó la carrera de Administración de Empresas y posteriormente pasó por el COMAFI, saltó al JP Morgan, pasó al JP Morgan New York y después pasó al Deutsche. Tiene mucho para contarnos. Hoy con nosotros Federico Reinke en Shot Financiero. Presenta este episodio. AdCap, Grupo Financiero. Somos una compañía con más de 15 años de experiencia. Ofrecemos una diversidad de soluciones financieras orientadas a individuos, empresas e instituciones. Nuestro propósito es impulsar el desarrollo financiero, acercando el mercado de capitales a la mayor cantidad de personas y así contribuir a construir un futuro más equitativo para todos. Seguinos en nuestras redes sociales y conoce nuestras propuestas y servicios. Y ya estamos conectados aquí en Shot Financiero con Federico Reinke. Fede, gracias por recibirnos hoy. No, Willy, gracias a vos por la invitación. Primer pregunta, un clásico es, ¿cómo te surgió la vocación por mercados, por la economía en general? Se fue dando solo en la facultad, te diría. Yo estudié, hice un año de ingeniería en La Plata y después pasé a la UBA y a Económicas, estudié administración. Estudiando, me fue tentando y me fui involucrando. Tirando currículums, empecé a trabajar en los 90 en la mesa de un banco, duró poco, en esa época se llamaba Banco Inversora. Inversor era sociedad de bolsa también, ¿no? Exactamente, primero una sociedad de bolsa, después se convirtieron en banco, que eran te voy a llevar bien atrás, los dueños eran los dueños de Medefin Claro. y se lo habían dado a manejar a un grupo de gente, de managers del Banco de Boston. Y ahí empecé, que te diría casi sin saber lo que era una acción, lo que era un bono, pero con muchas ganas de aprender. Y de ahí me contrataron, me ofrecieron trabajo en Comafi, que ya era un banco con más presencia en el mercado. Recién se convertía en banco Comafi también. Y era una época en la cual creo que vos te debes acordar bien de tus épocas en la Buenos En, Aires, pero el en la mercado Buenos Aires local, Seguros, en la mesa de exactamente. Buenos Aires. Sí, sí, sí. Exactamente. El mercado local era muy grande, se operaba muchísimo. Recién se habían empezando a securitizarse los bonos que después fueron los Brady's, y el mercado local era muy grande, se operaban los Bonex, había distintas series de Bonex, y las acciones eran, recién en esta época, las privatizaciones de la época de Menem, y había un mercado muy grande de trading de acciones over the counter con volúmenes muy grandes. Yo me acordaba ayer que en esa época se tradeaba mucho directo entre los bancos y los volúmenes. Me acuerdo que se operaban por trade de 1 millón de acciones de Telefónica, de Telecom, después de YPF. Eran volúmenes muy grandes y muchos jugadores. Me acuerdo Había que en el IPO de Telefónica o Telecom hubo una suerte de burbuja también, ¿no? Pues creo que se compraban con eh, crédito, ¿no? totalmente, totalmente. Y cuando fue la privatización de YPF, algo parecido, porque podías participar pagando con bocones, con bonos. Con lo cual Ajá. era un mercado muy, muy profundo. O sea, había muchos bancos locales. La verdad que era muy, muy divertido. Creo que algunos de los que estuvieron en tu podcast contaban que había un mercado de spot y después había mercados de forwards, de bonos que se liquidaban a fin de mes por compensación. La verdad que fue un muy buen momento para aprender de trading. Ahora, Eh, cuando vos, Fede, estás en la UBA haciendo administración de empresas, estás ahí del 86 al 91, una época de mucha volatilidad en lo que era el mercado argentino, hiper, lo que era la economía argentina. ¿Cómo viviste, Absolutamente. cómo viviste esas épocas de hiper? No, o sea, hoy parece siglos atrás, pero no había precio de nada, no había precio de dólar. Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar, una vez intermediamos tasa de interés, el call, que era como uno cuando empezaba, con 600% de spread de un banco a otro. O sea, no, era una época muy, muy distinta a la que vino después, ¿no? Sí. Con la convertibilidad, eso cambió muchísimo.
Pero en esa época también empezaban los inversores extranjeros a mirar los mercados locales. Entonces había algunos bancos, JP Morgan, Chase, Merrill Lynch, que tenían oficinas en Buenos Aires y tenían como clientes a los grandes fondos que estaban empezando a invertir en mercados emergentes. Y lo curioso de esa época era que para tradear entre los bancos era por teléfono. Entonces había una consola con botoncitos, entonces si vos querías tradear con un banco, apretabas el botón, del otro lado se le prendía una luz y te atendía el trader que tradeaba el mismo bono que tradeabas vos, y había medio un código, una obligación de cotizar bid offer por un monto específico. Entonces vos querías comprar un bono, llamabas a un banco y el otro banco te tenía que cotizar. Y el que tradeaba los mismos bonos que tradeaba John Comafi en JP Morgan era Toto. ¿En Y- serio? Qué exacto. grande. Entonces, obviamente hablábamos mucho porque él llamaba a Comafi para que yo le cotice y al revés. Y así medio como que fuimos haciendo una relación profesional. Y en un momento me llama, esto ya era en el 93, me llama y me dice que él se iba a ir a Nueva York y si me interesaba entrevistarme en JP Morgan. JP Morgan en ese momento era como si fuera el Barcelona de Messi, Iniesta, era el lugar para estar en Buenos Aires para mí. Y Había obviamente, gente, había gente muy buena de ahí. Yo me recuerdo mo- de Charlie Planas, Ariel Sigal, ¿no? exactamente, mira, era Charlie, Ariel, después el economista era Alfonso, el jefe nuestro era José McLaughlin, muy, muy buen jefe. Mismo hasta en la parte de banca de inversión había gente muy buena, estaba Nicolás Agusini. Y después en la mesa estaba Esteban Venegas. No, la verdad que era un gran lugar y era un banco que tenía mucha presencia en todos los mercados y invertían mucho para desarrollar mercados emergentes. Habían armado un grupo para el desarrollo de mercados emergentes como asset class. Obviamente, cuando me ofrecieron trabajo, ni lo dudé y me fui a trabajar a JP Morgan. ¿Cómo fue el Eh, proceso de entrevistas, Fede? Me entrevistaron 12 personas, me acuerdo. O sea, en un momento fue gracioso porque al mismo tiempo me llamaron para entrevistarme en Chase, que era otro gran banco en ese momento. Sí. Pero yo quería entrar a Morgan. Y en Chase me hace una oferta y me lo encuentro a Toto y le digo, mira, Toto, no sé si todavía no me hicieron una oferta porque no pasé o porque son lentos, pero me ofrecieron de otro lado y voy a ir. Y el día siguiente me llamaron y me hicieron la oferta en Morgan y elegir a JP Morgan. Y la verdad que con el paso de los años creo que fue una gran decisión. Habiendo dejado, yo en ese momento Comafi era un muy buen lugar en el mercado local. Y un cuento que yo le hago a los chicos es que yo fui Morgan ganando la cuarta parte de lo que ganaba, de lo que había ganado ese año en Comafi, pero yo estaba seguro que quería ir a un lugar donde se podía aprender y tenías la posibilidad de ir a trabajar a Nueva York o a Londres, ¿no? Que era lo que a mí me interesaba. Y Pero era como vos decís, Fede, era el Barcelona en ese momento, el eh, Barcelona eh, de Messi. Era la tremendo. verdad, era un gran lugar, muy buen lugar, con gente muy, muy buena, muy inteligente, muy profesional. Y recién, otra cosa, recién empezaba la globalización de los mercados. Arrancaba la Unión Europea, como te decía antes, los grandes fondos empezaban a mirar a Argentina con las privatizaciones. Y obviamente la oficina de Morgan en Nueva York era fuertísima y tenías todos los clientes grandes, eran clientes de JP Morgan. Entonces fue un muy buen lugar, muy buena escuela y llamarlo tecnología. Me acuerdo que había un grupo de sistemas que era muy bueno en el banco y con uno de los chicos de sistemas, que se llama Fernando Moreno, armamos algo que en ese momento pensá que casi no había internet. El internet era con dial-up. Habíamos armado un sistema que tomaba los precios de los bonos del mejor bid offer del mercado, de los brokers, y teníamos un gráfico online que seguía los spreads para hacer trading de relative value de bonos. Y cuando saltaba, porque había algún flow grande, nosotros comprábamos uno y vendíamos el otro y esperábamos. Hoy es algo que parece muy, muy normal, muy cotidiano, pero en esa época era algo muy, muy avanzado. Y muchas de Claro. las cosas esas las habíamos importado de la oficina de Nueva York. No, fue Qué una grande. gran Yo recuerdo- experiencia. de esa época recuerdo una vez me llama, yo ya estaba en ámbito y me llama Ariel Sigal para contarme que habían sacado del Morgan el EMBI, Emerging Market Exacto, Bond exacto, Index, ¿no? Las Invest Series. exactamente.
Que era el riesgo Eso, país, en definitiva. el riesgo país, y eso lo armó José Luis Daza, con su grupo, con David Sekiguchi y todos los chicos de Research. No, era una época en la cual como que estabas inventando, trayendo cosas de otros mercados e implementándolas en mercados emergentes, ¿no? Pero sí, el Envy lo armaron los chicos de Research de JP Morgan. No, Y, y era una muy linda época. Y después otra cosa interesante que te mandaban a hacer el famoso curso ese que ibas a estudiar 6 meses allá, que era eso. Yo no había estudiado afuera, con lo cual esa fue mi experiencia y la verdad que fue fantástica. ¿Eso en qué Que era año fue, yo fui Federico? en el 95, Ok. fui al training program. ¿Qué edad tenías ahí? Ahí tenía 27 años. Y era muy bueno porque además de lo que aprendías, que era un curso hecho por el Morgan a medida de las necesidades del banco, el networking, que vos tenías, traían gente de todos lados, de todos los Morgans del mundo, y para estudiar con notas era muy competitivo porque a muchos, sobre todo a los americanos, de acuerdo a las notas que se sacaban en el curso, los trabajos que les ofrecían después. Nosotros volvíamos a Buenos Aires, era medio como no te digo un premio, pero sabíamos que volvíamos a nuestros trabajos anteriores, pero sí conocía gente de otros JP Morgans del mundo y tenía gente a quien preguntarle. De hecho, por ejemplo, un compañero nuestro, un turco, y trabaja en Deutsche en Londres, y cuando yo quiero ver qué está pasando en Turquía, lo llamo a Ozan, a ver qué es lo que piensa y qué es lo que está pasando. Fue una gran experiencia. Y allá en Nueva York lo conocía cuando fuimos a hacer el curso, recién me había casado, lo conocí a Pablo Calderini, Pablo manejaba la parte de derivados de Morgan en Nueva York. Otro genio. Sí, otro de esos Fuera distintos, de como se serie. les dice. Sí, sí, sí. Y bueno, volvemos del curso y yo ya ahí me picaba el bichito porque el mercado argentino era muy interesante, pero medio chico, ¿no? Y siempre te picaba el bicho de querer ir a trabajar o a Londres o a Nueva York, que era donde se tenían muchos mercados y muchos países. Las grandes ligas. Eh, Exactamente. Y al tiempo, a Pablo lo contratan de Deutsche Bank para quedarme todo el grupo de mercados emergentes. Y una sorpresa, lo contrata Toto para que vaya a Deutsche. armar exactamente a Deutsche. Y me llaman a mí para ofrecerme ir a trabajar con ellos a Deutsche Bank. Recién empezaba Deutsche, no había, ¿De qué eran año muy estamos hablando? poquitos. 97, Ah, ok. 97. Esto fue un poco antes de la crisis de Asia. Ah, ok. ¿Y Eh, cómo viviste acá en Morgan el tequila, Federico? Mira, el tequila yo ya estaba en JP Morgan, el FED toca la tasa en febrero del 94, creo, y el tequila se arma más para fin de año. Y fue medio fue muy fuerte. A nosotros obviamente estábamos en un lugar un poquito más sólido que los otros bancos locales, pero muchos de los bancos primos o parecidos a Comafi no sobrevivieron al tequila. Fue un cambio muy brusco, una suba grande de tasas y muchos desarmes de posiciones. Y en esa época se tomaba mucho riesgo. Bueno, cuando vino la gran caída del tequila, algunos bancos, que vos te debes acordar, ¿no? Sí, Medifin, Unibanco, Unibanco. Xtrader, había muchos que no sobrevivieron al tequila. Nosotros, fue bravo, pero nosotros estábamos en un lugar bastante más seguro y tenías mucho más información o exposición a lo que estaba pasando en el mundo, ¿no? Estando en Morgan, porque sabías lo que estaba pasando en México, en la reacción de los mercados, y acá que en ese momento no había tanta información disponible como tienes hoy, ¿no? Claro, claro, O sea, pero no existía el Bloomberg, ¿no? O sea, claro, o sea, era otra época. En esa claro, creo época, que estaba más Reuters que Bloomberg, me parece. exactamente, estábamos. Vos pensás que en esa época, que hoy parece una locura, el mercado, aunque parezca mentira, lo movía la tapa del ámbito. Vos te debes acordar muy bien. Exactamente. O Sí, sea, sí, sí. saber qué es lo que iba a salir en la tapa del ámbito movía el mercado al día siguiente. Y un cuento gracioso, uno de Morgan de Nueva York, le pedía a un amigo en Buenos Aires que vaya bien temprano, 5:30 de la mañana, cuando llegaba el camión de diario con el ámbito. Sí. Entonces le leía la tapa del ámbito y si había algo relevante, él ya podía llamar a los de Londres que estaban abriendo para pedirle cotización, como yo te decía. Cosa Y que bueno, hoy. en esa época vos sabés que Ámbito vendía un servicio que, a la luz de eso que estás contando, que era el ámbito fax. Que Exactamente. apenas cerrábamos el diario, ponele que 10 de la noche, hora de Buenos Aires,
elegían las mejores notas, la tapa y Y vendían mandaban el el fax. servicio por fax. Exactamente, vos pensás que hoy ya el ámbito, ya los diarios de papel casi ni los lees, porque en la Ah, no tapa, el existe. ámbito salió lo que pasó ayer. Entonces, cómo Ah, no cambió existe. todo el manejo de información y las cosas que mueven los mercados hoy, ¿no? Ahora, Eh, qué momento cuando abandonás en tu carrera, Federico, Buenos Aires y el salto a New York, ¿no? ¿Cómo viste ese salto? Tremendo, tremendo ¿Mucho porque, miedo? y la verdad que fue una aventura, porque cuando los chicos me llaman, que normalmente los cambios, viste, de Buenos Aires a Nueva York eran dentro del mismo banco, entonces vos ibas y ya conocías con los que hablabas todos los días, viste, ese era un poco el patrón de carrera dentro de Morgan, viste, estabas acá y pasaban para allá, así como fue Toto, fueron otros. Cuando los chicos me ofrecen ir para allá, a mí me pareció muy interesante, primero ya los conocía, los respetaba mucho, y Deutsche era un gran banco y era una gran aventura, así que lo hablamos con Valeria, mi mujer, y decimos, bueno, allá vamos. Vos pensás, yo tenía ahí, Willy, 29 años y lo que a mí los chicos me ofrecen era irme a Nueva York, hacerme cargo de la parte de Fixed Income. Toto se iba a Londres, Toto era mi jefe, y si él se iba a Londres, yo estaba en Nueva York y yo aterrizo en Nueva York, que me acuerdo que fui solo, porque Vale vino más después, y yo no sabía ni los nombres de los bonos de Panamá. Y llegué y era el jefe de todos los que estaban en la mesa. Yo era bastante más joven que varios de ahí. Y en Nueva York, en ese momento, me imagino que debe seguir siendo igual. No es como acá que la gente del trabajo se hacen amigos, van a jugar al fútbol después. Llegan, se sientan, a veces no sabes ni cómo se llama el que está sentado al lado tuyo. Era muy frío, muy... Y nosotros llegamos y al tiempito crisis de Asia. También fue una de las grandes crisis y los clientes, por mover posiciones grandes de bonos, poner hedges. Me acuerdo que hedgeábamos posiciones con treasuries, porque también se movían mucho los treasuries, con futuros de S&P. Me acuerdo que con Toto nos levantábamos a las 3 de la mañana a tradear futuros de S&P en Chicago para ver qué pasaba. La verdad que fue un aterrizaje forzoso a Wall Street, muy, muy interesante. La verdad que fue espectacular. Y en Deutsche de a poco fueron sumándose conocidos. Después en la oficina de Buenos Aires entró Charlie Planas, Sí, Ariel. Y en Nueva York entró Gaby Spiegel, que también lo debes conocer. Y sí, un Gaby grande. Gaby fue a Londres, que la mesa de Londres también era muy fuerte, porque Deutsche tenía mucha presencia en Europa del Este. Y Gaby se hizo cargo de la mesa de trading de bonos de Europa del Este. Y después de la crisis de Rusia, que Londres quedó medio herido, Gaby se vino para New York. Así que con Toto, Gaby y yo manejamos la parte del negocio de fixed income de mercados emergentes. Que era un negocio bastante grande, muy de franquicia, muy competitivo. Y había, ¿Cuál fue viste, la orden o el más grande que pasaste, digamos así, la orden o El, el tra- el tren? trade, bueno, el trade más grande que yo hice fue después del trabajo de Fixed Income, pasé un grupo, que ahora te cuento, pero te respondo a la pregunta rápido, un trade de credit default swaps de Hungría, 300 millones en un ticket que les compré a JP Morgan, me acuerdo como si fuera hoy, a 35 basis points. Eso fue antes de la gran crisis de Lehman, digamos. Claro. Porque es lo que pasa, era muy interesante porque ahí eran muchos países en el grupo con Gaby, pero era un solo producto, nosotros hacíamos bonos nada más. Y a veces Ah, dices, uy, me gusta Brasil, pero capaz que estaba más barata la bolsa, que ahora tenía más upside la bolsa que los bonos. Nosotros estábamos muy limitados a hacer fixed income. Y al tiempo y Pablo Calderini arma un grupo de prop trading adentro del banco, que era como si fuera un hedge fund interno. Que en sí. ese momento se habían puesto de moda, los bancos tenían estos grupos que tomaban posiciones grandes con capital del banco. Pablo me ofrece a mí ir a hacerme cargo de la parte de mercados emergentes dentro de este grupo. Y Gaby se quedó a cargo del negocio de fixed income en emerging markets. ¿Cómo pasaste, digamos, desde ahí en New York, hitos realmente fuertes como fueron la devaluación de Brasil en el inicio del 99 y, bueno, lo que eran los últimos años de la convertibilidad? ¿Se veía venir la salida de la convertibilidad, la caída de la convertibilidad? Sí, nosotros, pensá que en ese momento en el grupo nuestro había muchos argentinos muy talentosos y muy buenos, ¿no? Estaba Pablo, que era argentino, Toto, que era argentino, Ariel, que era argentino, Carlos Planes, que era argentino, Gaby, que era argentino, y yo, que era argentino, todos compuestos bastante importantes, con lo cual medio como que hubiese
hablado mal de nosotros que nos agarren largos Argentina. Después había una oficina muy fuerte acá en Argentina. Veníamos medio sospechando de que algo andaba mal y hubo una señal que nos hizo sonar la alarma grande, que fue cuando el gobierno, no sé si te acordás, que habían armado un grupo de market makers que eran los que le compraban las emisiones de bonos al gobierno y ellos las distribuían. En un Sí, momento los bancos locales no tenían más capacidad de comprar. Y cuando le dijeron al gobierno que no podían comprar, ahí nos miramos y dijimos, se acabó. Y me acuerdo que fui al que manejaba el negocio de Ripos, que era el que alquilaba los bonos, y le pregunté, ¿cuántos bonos de Argentina podés alquilar? Y nos alquilate todos los bonos y ahí nosotros fuimos short. Y bueno, ahí claro. fue cuando fue la gran caída, ¿no? Pero sí, esa un poco. Éramos muchos argentinos, el banco en Buenos Aires era un banco también con muchísima presencia y fue medio feo, ¿no? Porque vos estás allá viendo lo que está pasando y viendo lo mal que estaban las cosas en el país, ¿no? Sí, y Y, quizás esa segunda gestión de Cavallo que no sirvió no, 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 para lo cual había exactamente, sido convocado, ¿no? exactamente, exactamente. Y el eterno problema de déficit fiscales que no se pueden financiar, ¿no? Sí, tan simple como eso. Y Exactamente. el ataque a las Torres Gemelas, ¿estabas en Nueva York? Estábamos en Nueva York, sí, 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 y Uy, el contame banco, ese día, ¿cómo fue? el banco estaba en Midtown, Deutsche en ese momento. Después compró el edificio de JP Morgan en Wall Street. Y estábamos, primero el rumor, ¿no? Que chocó un avión. Al principio el rumor era que había sido una avioneta. Y estábamos todos mirando los televisores y aparece otro avión, todos pensando que era la repetición. Y cuando pega el avión, miramos y en el otro edificio había humo y dijimos, wow, es un ataque terrorista. Y en ese momento había varios argentinos trabajando en las Twin Towers. Uno de ellos, que estaba en la primera torre, murió porque el avión pegó abajo. Pedro Guejan, que era bastante amigo de la comunidad de argentinos, estábamos muy en contacto. Y en el otro edificio también había argentinos trabajando en un broker que se llamaba Eurobrokers y el argentino ese por suerte pudo bajar antes de que pegue el segundo avión Wow. que fue un cuento. En el medio de las Twin Towers había un ascensor que iba rápido hasta el medio y después subías, ¿no? Y cuando pega el primer avión, estos bajan y los de seguridad de la parte del medio le dicen, no, no suban, que no pasa nada. Este argentino bajó, Lorán Castro, este argentino bajó, no haciéndole caso al de seguridad, y su jefe, que era un americano, subió a la oficina, subió de vuelta a las oficinas y pegó el avión abajo y Tom Kelly, que era este americano, murió en el segundo ataque. No, esa época fue muy fea, muy feo. Manhattan estaba feo, ¿viste? Muy, muy triste. No, no fue una La, la linda mayoría época. de los argentinos vivían en Greenwich, ¿no? Sí, había varios en Manhattan y varios en Greenwich también. Generalmente cuando tenías hijos chiquitos, muchos se mudaban a Greenwich, que era un lugar medio con casas con jardín. Manhattan era medio hostil para tener un Mira. chico al principio, así que sí, nosotros hicimos eso. Después nos mudamos a Greenwich, sí, había muchísimos argentinos. Pero me imagino a nivel familiar también el shock que debes haber tenido ese día, ¿no? Del atentado. Sí, no, sí, sí. Y Lara, que es nuestra hija mayor, justo ese día empezaban las clases. Así que toda la ilusión de que empezara el jardín de infantes quedó trunca porque atentado y no sabía si iba a haber otro, y la policía, el olor que había, no, 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 y fue feo. Una época triste para estar en Manhattan. Sí, sin dudas. Pero Y bueno, ¿y cómo fue todo también con el correr de las semanas barra meses, la situación en Argentina que deteriorando hasta que llegó el famoso diciembre del 2001 en Argentina, que también a nivel doméstico pegó fuerte? exactamente. Sí, nosotros ahí, bueno, justo ese verano vinimos de vacaciones acá y no lo podíamos creer. También fue feo, feo. Sí, también con presidentes que duraban días, ¿te acordás? Exactamente, me acuerdo que estaba en la casa de mis padres y era eso, un día uno, otro, mirando televisión todo el tiempo. No, eran Eran momentos épocas turbulentas. era muy feo. Sí, contame Sí. cómo siguió tu carrera. ¿Vos en Deutsche hasta qué año te quedás, Federico? Mira, después del grupo este de bonos, Pablo arma este grupo de prop trading, que fue una experiencia fantástica, porque estos grupos, vos cuando estás en los grandes trading floors, escuchás todo el ruido y ves las ideas y los trades que hacen los clientes también, ¿no? Te llama un gran fondo y dice, ¿cómo? Estoy viendo de comprar, no sé, Venezuela o México. Entonces
es como que te nutrís de las ideas de los demás también. Cuando se arman estos grupos de prop trading, o como si fueran hedge funds internos, te mudan afuera del trading floor. Entonces Pablo armó un grupo, yo fui a hacer emerging markets, llegó uno que hacía bonos americanos, otros que hacían créditos, y nos mudaron al piso, creo que era piso 32, solos, computadoras, y te dicen, hagan lo que quieran. ¿Viste? Uh, Pero, entonces vos decís, ¿y qué hacer? ¿No? Porque es todo en silencio, parecía que estábamos en la biblioteca, entonces es muy, muy interesante porque de golpe vas buscando vos oportunidades en qué invertir, y ahí podíamos hacer acciones, bonos, monedas, mercados locales. El mandato era súper amplio, pero nuestro era de mercados emergentes. Era muy, muy interesante y nosotros éramos, a su vez, clientes de los bancos. O sea, nosotros teníamos un vendedor que nos atendía en JP Morgan, en Goldman Sachs, en todos. Y entonces, pues pasaste a ser cliente, entonces ellos nos cotizaban a nosotros, pero vos tenías que poner tus ideas y ahí fue donde nosotros, te decía, el TDS grande de 300 millones de CDS fue en este grupo. Eso fue ahora, una gran, gran experiencia. ahora también qué responsabilidad, ¿no? Porque me imagino que ahí estás manejando, digamos, y eligiendo inversiones que, bueno, tienen su alto contenido de riesgo también, ¿no? Altísimo, altísimo. Los swings de P&L los movimientos de P&L de ganancias y pérdidas eran muy, muy grandes. Sí. Entonces, ahí es como cuando te gradúas poniendo posiciones y tradeando así tus propias ideas, porque vos, bueno, esto me parece que no tiene sentido, vamos a poner este trade y ahí ves si tenés razón o no. Es muy, 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 una gran, gran experiencia de esa época y un Ahora, ¿te cuento. imaginabas que Argentina, por ejemplo, porque estamos hablando ya en los 2000 de Argentina, y que inicia un sendero de deterioro, sobre todo comparado con los 90 que viste, que éramos en Argentina, casi te diría, la niña mimada de los mercados emergentes? ¿Te imaginabas que iba a llegar a un nivel de deterioro tan grande la economía argentina? eh, no tan grande, pero cuando veías las políticas y los políticos y las cosas que hacían, era repetir la misma historia, ¿no? Claro, claro, claro. Era, viste, que siempre el mismo cuento, ¿no? Del político que gasta de más, no se puede financiar, explota todo. En el otro se aprovecha de que está explotado, rebota un poco la situación porque Bueno, venís de algo muy bajo. sí. Es el ciclo que vivimos bueno, desde el 2000 y pico hasta ahora, que yo creo que Bueno, ahora una están, señal que están pudo cambiando haber las sido. cosas, ¿no? Sí, una señal, Federico, que pudo haber sido así, digamos, premonitoria fue cuando veías el Congreso aplaudiendo el default, ¿no? En 2001, en diciembre. Absolutamente. Después cuando fue la nacionalización de YPF, ¿no? La verdad que todo eso era muy, muy triste y la verdad que nunca más sacamos la cabeza del agua hasta ahora, ¿no? Hasta los últimos Sí, años, que sí, incluso parece que estamos. estoy repasando, y la estatización en la AFJP también, ¿no? Me imagino. Absolutamente. Pero ahí vos sabés que ya en esa época, cuando estaba en este grupo, Argentina era como un mercado más, ¿no? No es que no sea solo Argentina, ¿no? Sí. Entonces, oportunidades había, ¿no? en otros países, no solo en Argentina. Entonces, a veces mirábamos otras cosas. Eso es un poco lo interesante de esa época y esos trabajos en Nueva York. Más allá de lo sucedido en Argentina, el 2008, bueno, algo comentabas hace poco, marca en la historia económica mundial un hito, si querés, también, que fue la crisis de subprime. ¿Cómo viste la previa de esos momentos, 2006, 2007? Mira, en cierta forma fue como revivir lo que había pasado en el mercado local en el tequila, con el pre-tequila. Los retornos cada vez más chicos, entonces había un incentivo a ganar más plata, y entonces había que tomar más riesgo, ¿no? Un ejemplo, me acuerdo, me llama uno de los manejaba mercados emergentes en uno de los dos grandes bancos de inversión, y el tipo me dice, Fede, me dice, quiero comprar CDS, Default Protection, a Rusia a un año, y te pago 15 basis points. Y yo le digo, mira, si Deutsche no tiene nada que hacer con su balance que vender default a un año para ganar 15 basis points, estamos en problemas. Y él me dice, y esto es interesante para ver cómo era el mindset de esa época, me dice, mira, Fede, vos no tenés que tradear el mercado, vos tenés que tradear el sistema, me dice.
si vos me vendés 1.000 millones, yo te pago 15 millones de prima y a vos te pagan 1,5 millones. Nosotros más o menos ganábamos el 10% del PNL. Y me dice, si Rusia hace default, a vos te van a echar igual, me dice. Entonces, Oh, con esa mentalidad, el sistema fue tomando riesgos gigantescos, con retornos esperados muy chiquitos, hasta que pasó lo que pasó con la crisis, ¿no? Que de golpe sí, tenías exposiciones gigantescas en todos lados. Entonces la gente vendía estos seguros de default como si no hubiera riesgo, para claro. ganar 0,15% por año, ¿no? No sé, cuando fue la crisis, AIG estuvo también contra las cuerdas, y a mí me acuerdo me llamaron para entrevistarme. Y en AIG había un grupo que quedaba ahí cerca de Greenwich, y nosotros teníamos una posición muy grande del otro lado, y nos costaban plata las primas. Una posición más o menos 1.200 millones de dólares de seguros de default. Y pagar esas primas nos costaba plata, y entonces estábamos, en ese momento cuando vi la entrevista, estábamos perdiendo plata por las primas que pagábamos. Y este me dice, no, nosotros estamos récord, me dice, nosotros estamos usando el balance de la compañía de seguro para venderle las primas, los seguros Oh, a Goldman, a todos los que compraban armaban estos productos de subprime. Bueno, cuando explotó todo, AIG casi quiebran bueno, los tuvieron que rescatar por este se salvó grupo el que tesoro, decía eso. se salvó el tesoro. Exactamente, eran estos excesos gigantescos que había. Y un Ahora, cuento divertido vos de esa época viste, claro, vos yo, viste algo de lo que venía, y, ¿no? sí, yo lo había visto en el tequila. Nosotros, cuando la gente toma posiciones tan grandes para ganar tan poquito, fue medio como una señal. Nosotros, o sea, yo estaba muy negativo, teníamos una posición muy grande, que en esa época la verdad que la pasé bastante mal porque éramos uno de los pocos. Me acuerdo un cuento divertido que te va a gustar, Willy. Me llama Pablo y me dice, mira, hay un chico que trabaja en Deutsche Tokio que se quiere volver a San Francisco. Me dice, él entiende de emerging markets, de Asia, ¿por qué no? Bueno, vino a trabajar el grupo nuestro. Y este chico era, además de estar negativo como estaba yo, él se pensaba que se venía el fin del mundo. O sea, él se había comprado en las afueras de San Francisco una casa que no podía llegar en auto y tenía agua mineral, latas de tomate. O sea, él pensaba que se venía una crisis grande, grande, un personaje de esos que ves allá. Y al tiempo me llama y me dice, no sé, hablamos todos los días con él, compartíamos los libros, las posiciones, views. Me dice, mira, Fede, me conocí unos chicos acá en San Francisco y que están armando un hedge fund y me voy a ir a ayudarlos. Bueno, se fue. Y después resultó ser el personaje que hace Brad Pitt en la película de Big Short. Sí, 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 Él, correcto, él se gran. llama, se llama Ben Hockett, se llama. Él es creo que nunca dio un reportaje. En la película no usan el nombre de él. Bueno, Pero fue la uno de vio, los cuatro. tenía razón. Exactamente. Y cuando yo al tiempo lo contacto y me dice, por favor, decime que mantuvieron toda esa posición gigante que teníamos en el banco. Pero esas son las cosas que son divertidas de cuando trabajas en Nueva York o Londres, que estás en contacto con estos personajes raros, ¿no? Que acá no hay. No, fue una muy buena experiencia. Y bueno, nos volvimos a Argentina. Ahora, eh, este Ben Hawkins se debe haber, obviamente, llenado. me imagino que sí, porque siguen teniendo el fondo. Porque mira, fines del año pasado estuve en San Francisco y intercambié un par de mensajes para ver si nos juntábamos a tomar una cerveza, y él estaba de viaje. Pero sí, que le debe haber Es ido un muy, muy bien personaje muy porque divertido. Es un muy, personaje. muy, muy divertido, muy divertido. Pero no, Igual, esas cosas que las ves allá, cuando trabajas en Nueva York, en Londres. Es una gran, gran experiencia. ahora Mm. que me imagino al mismo tiempo, Federico, debe haber sido momentos también muy difíciles, ¿no? Porque estamos hablando de, bueno, vos justo volvías a Buenos Aires, pero de caída de bancos en Estados Unidos. Sí, nosotros nos volvimos un poquito antes. Estos grupos de prop trading en Deutsche los empiezan a desarmar, y yo vuelvo al grupo de mercados emergentes, y yo me quería volver a Argentina por los chicos. Así que nosotros nos volvimos a Argentina, y yo me fui del banco antes de que pase lo de Lehman, unos meses antes. Con lo cual toda Ah, la ok, crisis de Lehman, toda esa crisis fea de los bancos colapsando, eso yo la vi desde casa. No mejor. estaba, sí, tal cual, mucho mejor, Espero mucho que hayan mejor. dejado la posición vendida que tenías. Espero, la verdad que no lo sé, no lo sé.
Fue una posición que la verdad que era una posición muy buena. Quizá, haciendo una culpa, la pusimos quizá un poquito antes, pero la mantuvimos durante mucho tiempo. Yo me fui, no sé cuál, no sé, no sé qué fue de esa posición grande que teníamos, pero fue una tremenda experiencia estar en esa época en Nueva York haciendo esas cosas. La verdad que fue impagable, Sí, sin duda. Sí. impagable. Vos sabés que recuerdo en una entrevista que le hicimos acá a Demian Reidel, él nos contaba que también en el fondo de ellos olfatearon que venía una crisis. Exacto, ellos tenían CryoFab, que estaban José Luis, Demián, David Sekiguchi y un chino que era un cráneo total, David Xu. Y creo que ellos son todos muy, muy amigos. Bueno, de hecho, con David estamos trabajando juntos. Creo que el mejor mes que tuvieron ellos fue ese mes, el De mes de la la crisis. crisis. El mes de la crisis, sí, sí, sí. No, ellos les armaron un super fondo, pero sí. Ahora, ¿y cómo fue, bueno, cómo fue el retorno a Buenos Aires? ¿Te costó? Mira, ¿Cómo fue nosotros, el no, aterrizaje? volver a Argentina nunca cuesta, ¿no? Es de donde somos. Yo le planteé a Pablo que no queríamos volver por los chicos y me dijo no había ningún problema, con lo cual yo vine haciendo lo mismo que hacía en Nueva York, pero en una oficina en el banco. Toto era el presidente, la oficina al lado era de Toto, era la mía, y el grupo con el que yo trabajaba estaba en Nueva York, con lo cual fue muy, muy, muy fácil, ¿no? Los chicos en Buenos Aires estaba Charlie Planes en Buenos Aires, estaba Mati Tamburini, estaba en la mesa en el banco, o sea, había amigos en Buenos Aires, con lo cual fue fácil, pero cuando el banco empieza a cerrar estos grupos, yo decía, bueno, ¿viste? ¿Qué voy a hacer? ¿Viste? O hay un Claro. trabajo o me voy, no hay ningún problema. Entonces, bueno, al final me terminé yendo. Eso fue después de la crisis de Lima, que los bancos estaban pidiendo la ayuda al Tesoro, se juntaban. La gente levantar plata institucional desde Argentina era casi imposible, con lo cual dije, bueno, ¿qué hago? Y hago lo que estoy haciendo ahora, que es armar una oficina. Y dije, bueno, voy a ver si puedo hacer lo que hacía para el banco para clientes míos, ¿no? Asesorarlos en sus inversiones. Y al tiempo, los chicos cierran en el fondo, José Luis, Demián, y cosas, y yo hablo con Seki y se tentó en darme una mano para hacer esto un poco mejor, ¿no? Así que es un placer para mí trabajar con Sí, Seki. un grande, otro No, grande que hemos un entrevistado acá grande. en Shot Financiero. Sí, 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 un grande total. Yo, como digo, pocos saben lo que sabe Seki. O sea, es un tipo que sabe un montón, además una gran persona. Así que es un placer trabajar con Seki. Así que hoy que estamos haciendo eso, ¿viste? Estamos mirando los mercados del mundo y viendo dónde hay oportunidades para invertir. ¿Cómo era Toto Caputo como trader, como banquero? ¿Era tan descollante? Acá José Luis Daza lo describió, obviamente, como descollante, que era impresionante. ¿Cómo lo definirías Sí, vos? Toto era muy bueno, porque también a veces que a Toto lo han criticado muchos economistas. No es lo mismo escribir un reporte que tomar riesgo. Cuando estás bajo presión, el poder decidir de manera correcta es una habilidad que a lo largo de mi carrera se la ha visto tener a pocos, y Toto es uno de ellos. Y mira que trabajamos juntos mucho tiempo, ¿eh? Manejado crisis, o sea, estuvimos juntos en la crisis de Asia, la crisis rusa, que fue gigantesca también, y nosotros estábamos en Deutsche, que Deutsche tenía mucha presencia en Rusia, la crisis de Brasil, la crisis argentina. O sea, eso de que cuando lo acusan de mesa dinerista, me parece que no lo conocen y no saben lo difícil que es manejar riesgo de verdad en situaciones de verdad. Y hoy, la verdad que para mí están haciendo un súper trabajo, y se ve porque hoy, la verdad que están manejando mucho riesgo también de una manera muy buena, ¿no? Sí, justo te Con iba a los, preguntar sobre eso. ¿Cómo estás viendo la Argentina hoy? Mira, yo soy muy, muy optimista. Creo que el mal de siempre han sido el gasto público, el déficit fiscal, hasta que te cortan el financiamiento y otra crisis y nunca sacamos la cabeza. Me parece que el equilibrio fiscal, el compromiso que tienen, para mí es la puerta a una Argentina distinta en la cual el sector privado va a poder florecer y nunca lo hemos visto. Entonces, equilibrio fiscal, economía abierta, me parece que son algunas reformas estructurales que uno
quiere saber hacia dónde apuntan, creo que estamos en vísperas de ver un país distinto. Así que muy, muy optimista y deseando que el proceso siga. Y siguiendo con la historia económica, Federico, la gestión de Mauricio Macri abrió las puertas a la esperanza de la Argentina de salir del populismo, de encarrilarnos a como son nuestros países vecinos, pero no fue lo que fue, lo Es que que imaginábamos. ¿Cómo para, ves vos esa gestión? con mucha ilusión al principio y mucha decepción después, porque cuando hubo que cortar el gasto de manera fuerte no lo hicieron, porque exceso de optimismo del gobierno en sí mismos, el gradualismo que no funcionó y en un momento el mercado hace las cuentas y te dice no te financio más, que fue lo que pasó. Y Claro. el ajuste vino demasiado tarde. ¿No? Cuando subió Nico Duhovne no llegaron. Entonces por eso la ilusión y la mía con este proceso, que la verdad que están siendo muy fuerte y sin dudar cortando el gasto y que a la larga para mí va a dejar que florezca el sector privado, que el argentino es muy creativo. Así que yo la verdad estoy muy, muy, muy positivo. Hay que tratar de manejar las ansiedades, ¿no? Que todo no se puede tan rápido porque hay un congreso que hay que respetar. Pero no, creo que los chicos del Banco Central, Santiago, Vladimir, y también está haciendo un súper trabajo. No, la verdad, me saco el sombrero. Y Santiago Bausili lo conocías del Deutsche, Sí, imagino también. sí, 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 sí. Santi trabajaba en la parte de Capital Markets, ¿Cómo lo en definirías a Deutsche. Un excelente profesional. Excelente, no, es un muy serio, muy profesional y además una gran persona. No, no, Sí, me parece, el grupo que tiene me parece intachable. Y sumale a José Luis, ¿no? Que sí, además de un gran profesional, es un gran amigo y, se vino de New York a dar una mano, que no es poca cosa. Acá los oyentes me van a matar si no te pregunto cómo estás viendo en un momento importante en los mercados internacionales, que es la actual gestión de Donald Trump. ¿Cómo ves el mercado financiero con Trump en este segundo mandato? Mira, empezó con todo, a lo Trump, ¿no? A mí no me gusta la bravuconada de un día te pongo tarifas, el otro día te la saco. Creo que se dieron cuenta que tiene un serio problema de déficit, de deuda, y que lo quieren cortar. Con lo que está haciendo Elon Musk, me parece es un gran mensaje simbólico. No creo que mueva de gran manera la aguja, o los grandes gastos que tiene Estados Unidos son pago de intereses, armamento, seguridad social y Medicare, ¿no? La medicina. Pero hay un gran compromiso a tratar de equilibrar el budget en Estados Unidos que va a ser muy bueno. Si querés, las formas de Trump no son las que más me gustan, las tarifas no me gustan, pero me parece que tiene un buen equipo, un mejor equipo alrededor que en el primer mandato. Tienen algunas cosas que resolver por delante este año, pero me parece mucho mejor que los demócratas, ¿no? Esto es como todo. Sí. ¿Comparado con quién, ¿no? O sea, a veces decimos, no, no me gusta que Milei se pelee con este, con otro, pero sí, bueno, ¿y a quién preferís? A Milei. Es un poco, es un poco así. Pero sí, los mercados están un poco caros, hay un poquito de turbulencia. Creo que a fin de año hay mucha deuda por rolearse, por renovarse en Estados Unidos. Vos pensás que hubo tasas muy bajas durante mucho tiempo y mucha deuda se renovó, y el duration más o menos de esa deuda son 5 años, que empieza ahora, con lo cual va a haber que rolear mucha deuda. De hecho, Estados Unidos tiene que renovar el 30% de su stock de deuda este año. Wow. Por eso están tratando de que bajen las tasas, ¿no? Para que les sea más barato el rollover. Con lo cual ahí podés llegar a tener un poquito de ruido, sumarle a la pelea que tienen Powell con Trump. Yo creo que el Fed va a terminar bajando tasa e inyectando liquidez más en la segunda mitad de año. Así que no soy tan negativo como uno se puede poner con los headlines que ves ahora. Federico, la última pregunta, y es otro clásico de Shot Financiero, dado que nos escuchan Da, muchos estudiantes, es consejo que le das a los que están saliendo, empezando en los mercados, al renque que estaba saliendo de la UBA, que estaba en Inversora o en Comafi. ¿Qué consejo le das a la hora de Mira, hoy, iniciarse? hoy es muy distinto que en esa época. Hoy con el teléfono tenés acceso a ver, aprender, ver
clases de todas las universidades del mundo, con lo cual, uno, aprender, aprender, aprender. Dos, rodearse de gente inteligente, honesta y hacer las cosas bien. Eso yo creo que a la larga paga y no ser, hoy los jóvenes son muy ansiosos, ¿viste? Quieren todo ya, quieren ganar mucha plata el primer año. Me parece que hoy es aprender, aprender y aprender. Y yo le metería también a cómo usar las herramientas de inteligencia artificial en finanzas, que creo que van a cambiar mucho cómo se hacen las cosas de acá a un par de años, ¿no? Pero es que sean curiosos y que aprendan. Y si pueden, al lado de un buen mentor, Claro, que, claro. que la experiencia es importante, me parece. Y me imagino viajar al exterior como hiciste vos también, ¿no? Sí, 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 totalmente. Que en esa época quizá era un poquito más fácil, porque vos acordate, en esa época tenías bancos, tenías el Chemical, el Chase, el Manufacturer Hanover, Morgan, Merrill Lynch, Bankers Trust. Entonces, con todos esos bancos que tenían oficinas en Buenos Aires, tenías la posibilidad de ir a trabajar al exterior. Hoy no hay tanto de eso, ¿no? Si Mm. bien con los pocos bancos tenés posibilidades vía internet de mandar un currículum, pero sí, esa experiencia, sin dudas. Si tienen la oportunidad, que la aprovechen sin duda, porque es muy enriquecedora, aparte también desde el lado, la parte cultural, conocer gente de otros países. Allá vos pensás que nosotros trabajamos con chinos, rusos, rumanos, bueno, latinos de todos los países, ¿no? Bueno, Turcos. bueno, oye, Vale la pena, la lo verdad que que me vale la contabas pena. en el inicio de la entrevista, que hoy vos, Feder, levantás el teléfono y tenés una persona que te asesora de Turquía y que te sirve para... Totalmente. Sí, 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 así de varios países. ¿Viste? Y así como ellos, cuando pasa algo a Argentina, me llaman a mí, che, ¿qué pensás con estas cosas? Pero ese network es muy enriquecedor. La verdad que yo por supuesto, lo súper recomiendo. Fede, un gran gusto tenerte aquí en Shot No, un Financiero. placer a vos. Gracias, La idea, gracias lo por importante la, que fue tenerte. no, gracias por la invitación, Willy. Y un Un beso a abrazo. toda la familia. Dale, abrazo grande. Propósito, actitud, resultados. Liderazgo modo Geneia. Hasta aquí la entrevista con Federico Reinke. Nos reencontramos en una semana en otro capítulo de Shot Financiero. Chau.